Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en éxitos. Saludamos a Olaguer Chacón, es analista internacional especializado en geopolítica y con él queremos revisar pues justamente los conflictos que están en desarrollo en el mundo, bueno, cómo se puede interpretar en este momento la geopolítica del planeta y particularmente casos o conflictos como el de la Franja de Gaza, pronunciamientos como el de España, Irlanda y Noruega que reconocieron formalmente el Estado de Palestina y de hecho, como comentaba en el resumen, el representante de gobierno, el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su deseo de tener la mejor relación posible con Israel, que protestó esta decisión de los tres países de haber reconocido a Palestina como Estado y ha expresado su rechazo rotundo a Hamas, además considerado grupo terrorista, ¿no? Entonces, sobre eso, también el conflicto Rusia, la amenaza de Rusia a Europa, a Occidente, el conflicto de Ucrania en general, hasta las diferencias entre China y Estados Unidos, justamente en estos primeros minutos para revisar la geopolítica mundial, porque vaya que nos afecta de una u otra manera, ¿no? Así que bienvenido, señor Chacón. Gracias por estar estos minutos con nosotros. No, gracias a ti por permitirme conversar con tu audiencia. Son muchas cosas en desarrollo, ¿no? Y desde hace rato que vienen incidiendo hasta en la estabilidad económica de muchos países que incluso reportan inflaciones inusuales. Sí, el planeta se calienta y por supuesto la gran pregunta es hacia dónde estamos dirigiendo. Ajá. Da una sensación de vértigo, como si Ujú. estuviéramos abordando un tren sin freno. Escuchamos. Sin embargo, hay Es que que, eh, creo que problemas de la eh, comunicación, yo creo que tenemos que llamarlo nuevamente porque hay fallas. A lo mejor no lo hacemos entonces por YouTube, sino que directamente por teléfono porque tenemos interrupción y bueno, justamente con él queremos revisar con nuestro invitado como analista internacional especializado en geopolítica en hacia dónde va el planeta, cómo está desarrollándose los conflictos, cuáles son esos intereses muchas veces hasta ocultos que desconocemos la mayoría, por los cuales hasta se inician guerras y bueno, lo que llaman incluso hasta guerras frías. ¿Cómo estamos en este momento y hacia dónde apunta el final de 2024? Que como bien decía nuestro invitado, dentro de esos primeros minutos nos da hasta con vértigo. Así que nuevamente con usted, señor Olaguer. decía que parecía que el planeta se está calentando. Da un poco de vértigo, dada la Ujú. magnitud de los conflictos que se están viendo en la actualidad y sobre todo por la magnitud de los actores, sobre todo uno de ellos, Rusia, una potencia nuclear, pero que a su vez está mostrando grandes fallas a la hora de enfrentar el conflicto militar con Ucrania. El trabajo de Putin es tratar de intimidar a Occidente, pero no tiene argumentos sólidos para poder hacerlo. Rusia es una economía muy pequeña, a pesar de que tiene un gran arsenal atómico, tiene poca capacidad de mantener un conflicto de esta envergadura por largo el rato. Rusia tiene el mismo tamaño económico de México en términos de Producto Interno Bruto, Ujú. y es indudable para Occidente que si ellos se mantienen, si ellos se sostienen, en el corto plazo Rusia va a tener que hacer frente al gran dilema que ellos tienen, que es que la guerra los está desgastando económicamente. Rusia va a emerger en este conflicto como una potencia de segunda clase, depende ya no exclusivamente de su poderío militar, sino que en este momento se acerca a China y China va a ser paradójicamente una de las grandes ganadoras de este conflicto porque va a poder obligar a Rusia a ceder a los intereses chinos. Sin embargo, hay un detalle interesante. La mayoría de los analistas hablan del conflicto entre un posible potencial conflicto entre China y Estados Unidos, pero si hay algo que hay que decir de China es que es un país extremadamente pragmático Mm. y el principal producto o el principal mercado de China sigue siendo Estados Unidos. Así que la conflictividad no le conviene a China y mientras tanto va a jugar esas dos cartas. Una, mostrarse a Estados Unidos pues, como una amenaza real, pero por otra parte, jugar al policía bueno, policía malo y decir, bueno, no me amenaces porque tengo la posibilidad de destronar o de causar un gran desorden, pero por otra parte, a ti y a mí nos interesa mantener el status quo porque podemos hacer excelentes negocios juntos. Mm.
Es que son tantos escenarios a revisar que no nos va a dar tiempo, por supuesto, en esta conversación con nuestro invitado analista internacional Olaguer Chacón, especializado en geopolítica, porque, por ejemplo, con la muerte del presidente de Irán, ¿no? También dentro de lo que hablan, existe en el planeta que son polos, en este caso de aliados, por ejemplo, como Rusia, Irán, hasta la misma China, Corea del Norte, incluso algunos países del continente americano. ¿Cómo ve esa, esa pérdida, ese cambio dentro de una figura como la del presidente? Bueno, el caso de Irán es un cambio poco notable porque de cualquier cambio que vaya a haber dentro del país va a ser dentro de la misma estructura. Mm, Los políticos vienen dentro de los miembros de la Revolución Islámica y el cambio más importante no va a ser el del presidente, sino que ya se está empezando a hablar de quién va a ser el sucesor de Hatami. Eh, ¿Quién va a reemplazar el gran ayatolá? Y si es de qué facción podría provenir. Si viene de la Guardia Revolucionaria, estamos hablando de un grupo que tiene no solamente el control del clero, sino que tiene un control militar y económico clave. Un tercio de los negocios de Irán pasan por la Guardia Revolucionaria. Y eso sí sería bien interesante ver cuál de los grupos se consolida luego del Hatam, no, perdón, de Jamenei, ujú. quien ya es un hombre pues, octogenario y que en cualquier momento podría ya desaparecer de la política. Claro, entonces sería más o menos la misma política exterior de Irán, como la vemos hasta el momento, incluso de los vínculos que ha establecido, ¿no? Hasta con países de la región latinoamericana y del continente americano. ¿Correcto, señor Olaguer? Así es, así Ujú. es. Ok, El gran ahora, cambio es interno. sí, interno, pero que además te estaba comentando hace ya, bueno, eso fue ayer, que justamente comentaba un reportaje que vi que me sorprendió mucho con imágenes que impactan de en algún momento de la historia de ese país cuando las mujeres, por ejemplo, tenían derechos, vestían de una manera pues muy occidental. Las mujeres no tenían que estar cubiertas, ejecutivas, trabajadoras, emprendedoras, a las quienes se les respetaba y hacían una vida normal. Y eso cambió cuando llegó este grupo radical. De verdad que uno no deja de sorprenderse cómo puede cambiar la historia, la escena de un país de la noche a la mañana, ¿no? Así es. Mm. Yo recomiendo para las personas que tengan curiosidad de ese tema una novela, El cuento de la criada de Margaret Atwood, bueno, escritora canadiense, que plantea algo muy similar y que podría trasladarse a cualquier escenario de cómo puede cambiar un país cuando un régimen totalitario Se apodera. asume el poder. Sí, definitivamente, es impresionante y yo también invito a que vean un poco Gurgen en esa historia, que impacta y bastante. Ahora, vámonos a la Franja de Gaza, porque además entonces vemos tres países significativos también, como España, Noruega e Irlanda, que eso lo revisamos hace unos días también con otro internacionalista, el reconocimiento formal de Palestina como Estado, la respuesta que ha dado Israel, pero también vemos entonces a un Sánchez que le dice a Israel, quédense tranquilo, vamos a manejarlo esto de la mejor forma, reconocemos a Hamas, por supuesto, lo rechazamos y entiendo que se reconoce, ¿no? Como un grupo terrorista, pero igual hacia dónde puede conducir esa decisión de estos tres países. Bueno, a mí me parece esa una gran noticia. El conflicto de palestino-israelí debe apuntar hacia una solución permanente. Y la solución permanente pasa por el derecho internacional. El conflicto palestino-israelí es un conflicto moderno, contemporáneo, que nace en el siglo XIX, muy al contrario de lo que muchas personas afirman, que se trata de un conflicto antiguo, religioso, ancestral. No, para nada. Es un conflicto totalmente moderno, decimonónico, nace en el siglo XIX, pasa por Naciones Unidas y la solución termina en Naciones Unidas. Desde el año 48, cuando se establece el plan de partición, el que tiene que haber dos estados, un estado árabe y un estado judío, hasta la actualidad, el sistema internacional ha generado una serie de mecanismos, de herramientas y de resoluciones para hablar de un conflicto permanente. En el año 93 estuve muy cerca, muy cerca de esa resolución. Recordemos en el año 94 el Premio Nobel de la Paz para Arafat, pero también para Shimon Peres y Yitzhak Rabin. Ujú. Recuerdo cuando yo era estudiante de comunicación social en la UCAP, cuando Shimon Peres recibió el honoris causa, todos estaban muy optimistas en esa época, hasta que llega Netanyahu al poder en 1996 y asume el liderazgo de un grupo que considera y que encuentra en el conflicto su modus vivendi. Resulta en la actualidad, ha sido así la política en los últimos casi 30 años, que tanto Hamas como Netanyahu son los mejores enemigos posibles. Cada uno se necesita porque ambos dependen del conflicto para mantenerse activos. Y Netanyahu ha sobrevivido en el poder desde el año 96 hasta nuestros días, ha entrado, ha salido del poder, pero siempre ha estado allí precisamente porque él quiere mostrarse como la gran solución, pero la gran solución dentro de un gran desorden. Y ahora la comunidad internacional empieza a entender ya con mucha más fuerza que
el conflicto solo está beneficiando a una élite, tanto en Palestina como en Israel, que se beneficia del conflicto políticamente, económicamente, y que no quiere apuntar a la solución. Y por primera vez estamos viendo países de la OTAN que están rompiendo con esa tradición y están reconociendo a Palestina. Mm. Un país que ya es reconocido por 145 países, o sea que no es una novedad lo que está haciendo España. La novedad es que por primera vez la OTAN o miembros de la OTAN rompen con una posición común del organismo y se aproximan a reconocer lo que ya buena parte de la comunidad internacional reconoce. Palestina es reconocido por 145 estados, Israel es conocido por 178 estados, es decir, la comunidad internacional está más que clara que tiene que haber que la solución pasa por el El reconocimiento de reconocimiento de los estados ambos. y por el respeto al derecho Lo internacional. que pasa es que Así es, internamente así es. también, no sé hasta qué punto se reconocen, ¿no? De los que están de la Franja de Gaza, que es este grupo terrorista Hamas, con quienes están en la autoridad palestina, del lado sobre todo de Cisjordania. Ahí también hay un conflicto por resolver. Pero, sin embargo, en el año 88, en 1988, la Organización para la Liberación de Palestina reconoció al Estado de Israel, modificó sus estatutos, modificó el Estado de Israel y a partir del año 91 empiezan las negociaciones. Más bien ha sido Israel uno de los países dentro de este conflicto que más ha sido reticente. En el año 91, cuando se dieron las conversaciones de Madrid, la delegación de Palestina fue a Madrid con pasaportes jordanos, porque Israel no quería reunirse con Palestina. Cuando llegó el año 93, ambos estados se reconocieron mutuamente. Y en el año 96, Hamas participa en un proceso electoral que era proveniente de los acuerdos de Oslo. No se puede ir a las elecciones si tú no reconoces el acuerdo. O sea, que Hamas estaba cerca. Lo que pasa es que Hamas gana la elección y Estados Unidos boicotea la elección porque no le gustan los resultados. Y Hamas, a pesar de que implícitamente, eso sí, no lo ha dicho nunca y nunca lo va a decir, pero implícitamente estaba reconociendo el acuerdo, por eso estaba yendo a elecciones, participó en ese proceso electoral y ganó, le decía al mundo, bueno, yo participé bajo sus reglas y ustedes ahora me están diciendo que no. Ese es lo complicado del conflicto, porque por una parte las declaraciones iban por un sentido, pero los actos unilaterales producen derechos. Los actos unilaterales jamás eran reconocer la existencia de los acuerdos de Oslo, terminaron siendo boicoteados por el propio Estados Unidos porque no le gustó el resultado electoral. Y eso fue una gran contradicción. Bueno, como muchas contradicciones también que se nos fue el tiempo para poderlas revisar. Y de hecho quedó un tema que me gustaría en otra oportunidad abordar con usted, que es el que tiene que ver con ese debilitamiento de Rusia por la guerra con Ucrania y hasta qué punto, ¿no? También está debilitando, por ejemplo, a países como Cuba en el continente americano. Pero quedó para una segunda parte. Es un punto muy importante que nos interesa. Lamentablemente no nos da el tiempo. Mil gracias por lo pronto por haber estado con nosotros y haber compartido además como analista internacional especializado en geopolítica lo que, bueno, su análisis de las situaciones que estamos atravesando y muchos escenarios en desarrollo, como bien decía usted, que dan como vértigo en este 2024. Gracias una vez más. No, gracias a ti por permitirme hablar con tu audiencia. 1:35 hace